Bienvenidos amigos, sean todos ustedes a este su espacio, a este su programa, Conociendo tu Fe Católica. Mi nombre es Valentín Cárdenas Álvarez y es para mí un gran honor poder compartir contigo, poder compartir con ustedes las razones de nuestra esperanza, las razones de nuestra fe católica. Aquí puedes encontrar formación en todo aquello que nosotros los cristianos católicos creemos. Aquí puedes conocer gradualmente, programa tras programa, y según los temas que bíblicamente los desarrollamos, el conocimiento de tu fe. Quiero dar inicio a este programa con un tema nuevo, diferente, como cada semana lo hacemos. Este es denominado Una vez salvo, siempre salvo. Ese es el título del programa. Salvo, siempre salvo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿De dónde salió esta frase tan pintoresca? Bien, pues decirles que esta es una de las dos, una de las dos columnas que sostienen al protestantismo, pero que no es lógica ni bíblica, es solo la fe y solo la Biblia. El tema de solo la fe ya lo pueden encontrar en la página del Facebook. Allí ustedes pueden entrar, teclear mi nombre, Valentín Cárdenas Álvarez, y entran a mi página y buscan el tema solo la fe, y ahí encuentran ese tema. Y de este tema se derivan otros temas. Por ejemplo, de la doctrina de solo la fe van surgiendo otras, como una vez salvo, siempre salvo. Esa es una derivación de solo la fe, salvado solo por la fe. Como dicen ellos, no necesariamente se necesitan las obras. Eso no es necesario, ¿viste? Y de esta se derivan una vez salvo, siempre salvo. Que la salvación nunca se pierde, porque como es por la fe, tú nada más crees y listo. Y declara que Jesús es tu Señor y ya. Ahorita lo vamos a explicar. También de la doctrina solo la fe se derivan: basta con aceptar a Cristo como tu Señor y serás salvo. Que estas dos derivaciones son dos temas hermanados que vienen a converger en lo mismo. Bien, pues una de las derivaciones hoy han generado este tema que vamos a dar hoy, que es una vez salvo, siempre salvo. Una premisa protestante para sustentar esto de salvo, siempre salvo, es: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 9. Y ellos utilizan esta cita bíblica para decir: si tú confiesas con tu boca y crees que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, eres salvo. A ver, di: yo te acepto, Señor, a ti como mi Dios y mi Salvador, y creo en mi corazón que Dios te resucitó entre los muertos. Entonces, si tú haces dices todas esas palabras mágicas, porque digo mágicas porque como que solo con nombrarlas, solo con pronunciarlas, ya se te regala ese paquete terminadito de la salvación. Y nosotros sabemos pues que no es así, aunque a muchos los han engañado con esa doctrina. Esa doctrina pues es más fácil, no tiene ninguna preocupación, así que una vez tú, después de haber aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, dueño de tu vida, ya eres salvado. De ahí en adelante, hagas lo que hagas, esa salvación no la pierdes nunca, porque Cristo ya pagó por ti. Y la fe es la que te llevará a la salvación. Ahora somos salvados por gracia. Todo eso es verdad, pero
metiéndole una gota de veneno de cianuro con unas 3-4 cucharadas de miel, pues sabe bueno, ¿no? Pero no por eso deja de tener la gota de cianuro y te vas a petatear, ¿verdad? Así esta doctrina, endulzada con la miel de que por la fe somos salvados, cierto. Somos salvados solo por gracia y la salvación es gratuita, cierto. Jesús ya nos salvó y nosotros hagamos lo que hagamos, no podemos nosotros decir que por nuestras propias obras ganamos la salvación, sino por la muerte y resurrección de Jesús, cierto. Pero la gota de veneno va de que no importa que no perseveres en la fe activa, que hagas obras de misericordia o no hagas, no importa, porque tú ya estás salvado y la salvación es gratuita, no tienes que hacer nada. Es más, si cometes pecado, tú solamente muéstrale el arrepentimiento al Señor y ya, pero no pierdes la salvación. Tú puedes hacer lo que quieras. Y esa es la gota de veneno, porque es mentira revuelta con verdad, ¿verdad? Entonces, en Romanos 10:9 encontramos esas palabras que no son mágicas, pero que para algunos ya se volvieron mágicas, porque si confiesas con tu boca, listo, y crees en tu corazón. Ya que confesar es necesario y creer también, pero ¿qué es creer? Hay que explicarles primero. Y no solamente es proclamar y decir, Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor, se salvará, sino el que persevere hasta el final. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Dice en Lucas 6:46. Otra de las premisas protestantes, donde está fundada la doctrina de la sola fe, de la que se deriva salvo, siempre salvo, es Gálatas 2:16. Dice, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ven? Ellos dicen, ya ven, los católicos dicen que los van a salvar las obras. Nosotros no creemos eso, nosotros solo por la fe. Pero aquí dice las obras de la ley. Y eso de las obras de la ley correspondía a los judíos que se guiaban por la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Ellos tenían 613 leyes que cumplir, ¿sí? Por ejemplo, dar el diezmo, la 10ª parte de lo que cosechaban. Y esa ley quedó absolutamente en el pasado, cuando en el Nuevo Testamento hay que dar según tu corazón y darlo con alegría, según lo que puedas. Por ejemplo, la ley de circuncidarse, pues ahora ya no se circuncidan los niños para pertenecer a la nueva alianza, sino se circuncidaban para la antigua alianza. Por ejemplo, otra obra de la ley eran preceptos de lavarse las manos hasta el codo y purificar los vasos y las tazas y los platos antes de comer. Por ejemplo, otra ley era que para expiar los pecados tenías que matar un chivo, un becerro, tenías que llevar y hacer un sacrificio, y si eran pobres, una paloma o una tórtola. Todas esas obras de la ley quedaron obsoletas. Se refieren a esa ley judía, no a las leyes cristianas. Entonces, tergiversan la escritura torciéndolas para su propio daño, como lo dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Iglesia al respecto? Vamos a ver. Catecismo de la Iglesia Católica, número 161. No es lo que cada uno se le ocurra, lo que a mí se me ocurra decir, o lo que por ahí hayamos oído de alguien, no, sino ¿qué enseña la Iglesia? Eso es lo que primero deberíamos de saber. Preguntarnos, ¿qué enseña la Iglesia al respecto? Es que yo pienso, yo creo. No, pues ahí ya era. No sirve de nada eso. ¿Por qué? Porque no es lo que yo piense, es lo que yo creo. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la última expresión del magisterio de la Iglesia, que se nos entregó en 1980, ya terminadito, ¿ven? Ya cada vez se purifica más y se aclara
los términos de cómo se explican la fe, y la iglesia se preocupa porque nosotros la entendamos a la perfección. Por eso nos entregó el catecismo de la Iglesia Católica, y la iglesia enseña que lo siguiente en el número 161: creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener la salvación, puesto que sin fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Fíjense, la iglesia enseña eso, que somos justificados por la fe, y que sin la fe no se puede agradar a Dios. Hasta ahí vamos igual que los protestantes. Ellos también creen eso. Pero hay un detallito más que la Iglesia Católica enseña: a no ser que haya perseverado en ella, en la fe, hasta el fin, es que obtendrá la vida eterna. Ese último detalle no lo toman en cuenta ellos, porque perseverar significa estar haciendo la obra como consecuencia o resultado de esa fe genuina, porque la fe genuina es activa, te invita a hacer, a obrar, a hacer obras por el bien de la salvación de otros. No decir, yo ya tengo la fe y los demás que se rasquen con sus propias uñas. A mí ya me llegó el paquetito de la salvación, porque ya proclamé con mi boca que Jesús es el Señor. No. La fe genuina es la fe activa, no la fe pasiva. Esa de que salvo, siempre salvo, no tengo que hacer nada. No. ¿Será cierto será bíblico lo que la iglesia enseña? Primero vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice: para los que están en Cristo Jesús ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión, solamente vale la fe que actúa mediante el amor. ¿Ve? Esa es la fe, la que describe la Biblia, la fe verdadera. La fe es la única que vale, la fe que actúa, que hace obra, que no es pasiva, que actúa. Pero no es hacer por hacer, sino que ahí está la condición: por el amor o por la caridad, por Cristo. Porque no es decir, ya hice esto y ya, como dice que hay que hacer obras. No, por la caridad. ¿Por qué por la caridad? Porque no estás esperando nada a cambio, porque no lo haces con un interés o con una doble intención, por la caridad. Entonces, así es como se persevera, en una fe actuante, activa en la caridad. Y la iglesia enseña que es esa fe que se necesita para agradar a Dios y para salvarnos, pero que se tiene que perseverar en ella hasta el final. ¿Y qué es perseverar en ella? Que actúa. ¿Ven cómo coincide la doctrina de la iglesia con la doctrina que enseña la Biblia? Entonces, ¿quiénes son los verdaderos discípulos del Señor? Los que declararon con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios los resucitó de los muertos y ya son salvos. Porque allí en Romanos 10:9 dice: serás salvo. No dice, cuando digas eso, eres salvo. No, dice, serás en tiempo futuro. Sin embargo, donde encuentras en tiempo presente de que tienes vida eterna, no es recitando las palabras. Hay una cita donde ya no dice serás salvo, te salvarás, tendrás vida eterna si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Hay una cita bíblica que es en Juan capítulo 6, en el versículo 54, 6:54 del Evangelio de Juan. Dice: el que come mi carne
y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Eso está más fuerte. Eso sí lo quiero, eso sí me atrae. Ese tiene vida eterna. En la traducción latinoamericana dicen vive de vida eterna. Otros dirán de otra forma, pero en la traducción más fiel al original, que es la Biblia de Jerusalén, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Qué hay que hacer para tener vida eterna? ¿Para salvarnos? ¿Para resucitar el último día? Según la Biblia, el que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Lo hacen eso? ¿Lo hacen ellos? ¿Hacen eso los que proclamaron con su boca que Jesús es el Señor y lo recibieron en su corazón? ¿Comen su carne y beben su sangre? ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Yo te acepto como mi Dios y mi Señor, Señor, Señor. Y en Lucas 6:46 dice: ¿por qué me dice Señor, Señor y no hace lo que les digo? La pregunta es: ¿y qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, Juan 6:53, Jesús les dijo: en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No tienen vida eterna. Otra vez, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Jesús les dijo: en verdad les digo. O sea, en verdad es que no es un símbolo, no es una comparación, no es parábola. Que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes, no se salvarán. ¿Lo hacen? No, yo no lo hago porque eso lo hacen los católicos, que están locos. Eso ya se destramparon, Sí, yo nomás recibí a Jesús en mi corazón. Está bien, pero ¿por qué no hace lo que Cristo dice? Eso es grave, no hacerlo. Es por eso que no debemos de sacar las palabras de la Biblia y sacarlas de su contexto, o creerles a personas que nos quieren engañar, que no leen la Biblia en su contexto, solamente sacan frasecitas y palabras para hacer que diga la Biblia lo que de verdad no dice. Ahora, ¿cómo hay que ser verdaderos discípulos de Cristo? Los verdaderos discípulos, no de los que se llaman cristianos y hacen lo que el pastor, supuestamente pastor, dice. Ahora, ¿quiénes son verdaderos discípulos del Señor? Juan 8:31-32. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. ¿Ven? Los de una religión tuvieron que cambiarse a la religión de Cristo, a la verdadera. Y habían creído en Cristo, ya creían en Él. Y Jesús les dijo: ustedes serán verdaderos discípulos míos, ustedes serán verdaderos discípulos míos. ¿Y qué creen que sigue? A lo mejor va a decir: si proclaman con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serán salvos. ¿Pero qué creen? No dice eso. Lo que sigue es: si perseveran en mi palabra. Qué distinto. Si perseveran en mi palabra. Versículo 32. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Y cuál es su palabra? Lo que les acabo de leer hace rato. No se van a salvar si no hacen esto y esto y esto. Y no son palabras mías, yo se los leí y les di capítulos y versículos. Ese es el problema de creer en personas que tuercen la Biblia para su propio daño, como lo dice en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Primero vamos a leer segunda de Pedro 1:20. Sépanlo bien, que ninguna profecía de la Sagrada Escritura puede ser interpretada por cuenta propia.
No, es que a mí me inspira el Espíritu y a mí me habla Dios. No, así no se interpreta la Escritura. Está prohibido. Entonces, ¿cómo hay que interpretar la Escritura? Vamos a que nos enseñen quién tiene la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? La iglesia. 1 Timoteo 3:15. La iglesia es casa de Dios y también es pilar y base de la verdad. Ahí lo encuentras. 1 Timoteo 3:15. Hay que ir ahí para saber la verdad. Para conocer la Escritura sin error. Haberme lo dicho antes. Y yo tanto que difamaba a la iglesia. Y ahora resulta que es el pilar y la base de la verdad. Y no conforme con eso, es que el cuerpo de Cristo, así que si estoy haciendo daño a la iglesia, ¿estoy haciendo daño a Cristo? Yo creo que sí, mi hijo. Porque en Colosenses 1:24 dice que la iglesia es cuerpo de Cristo. Y que en ella está toda la plenitud de Dios. En Efesios 1:22-23. Y que Cristo la cuida y la alimenta con cariño. Efesios 5:29. Y que Cristo es salvador de su cuerpo, que es la iglesia, en Efesios 5:23-24. Y que Cristo derramó su sangre y que le costó sangre, que ese fue el precio que pagó por ella. Hechos 20:28-29. Y que en esa iglesia Cristo puso, por medio del Espíritu Santo, a los pastores de la iglesia, a los que se les llama obispos. Hechos 20:28. ¿Quieren más evidencias de que la iglesia sí es importante y que es el pilar y base de la verdad? Hay que ir ahí. No es que el Espíritu me inspire, no. Hay que conocer lo que enseña la iglesia, según la Escritura dice, porque ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Ahora, 2 de Pedro 3:16 dice, e insiste sobre esto en todas sus cartas, hablando de San Pablo. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender. Y sí, y aunque es difícil de entender, muchos dicen, pero yo creo que dice esto. Y así enseñan cosas erradas. Que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Eso es lo que está pasando. Ahora, vamos a avanzar, porque luego no terminamos. Ya vimos cuáles son los verdaderos discípulos del Señor, ¿verdad? Bien. Y antes de que se me olvide, fíjense cómo aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Allí hay una cita bíblica que en su contexto es Pentecostés, que San Pedro, después de recibir el Espíritu Santo con la fuerza de Dios, ahora predica ante 3,000 hombres que hay allí, sin contar mujeres y niños. Y con la predicación de Pedro, la multitud esa se arrepiente. Y luego le preguntan a Pedro en el capítulo 2, versículo 38, dice, en el versículo 37 dice, al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Ven? Estaban arrepentidos. ¿Qué hay que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque nos duelen las palabras, nos sentimos arrepentidos, el dolor de los pecados. Ahí era el preciso momento para que San Pedro dijera, acepten a Jesús en su corazón, confiesen que su boca que Jesús, y para que se hagan cristianos. No podía haber dejado pasar ese momento, no podía haber dejado pasar. Si así es como se hace el ritual de iniciación para ser cristiano, acepta a Jesús en tu corazón y eres salvo. Vamos a ver qué respondió Pedro, porque hay que ver cómo lo hicieron los apóstoles, no estos que se autonombran apóstoles ahora. No, los verdaderos apóstoles, dice, al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse, que es un profundo querer
cambiar de rumbo, dejar el camino de nuestra vida pasada y volver la mirada a Cristo. Ahora sí, a ver si dice, ahora sí confiesen con su boca, a ver. Y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Entonces para ser discípulo se necesita arrepentirse, primero enseñarles, porque eran adultos. Si es niño, primero bautizarlos y después enseñarles. Pero como eran adultos, Pedro les predicó. Se arrepintieron y luego dice, y háganse bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Así es como se recibe el Espíritu Santo, por el bautismo. En ninguna parte dice, confiesa con tu boca que Jesús... No, que si es necesario, sí, pero no es el punto central, que lo toman como las palabras mágicas que no pueden fallar. No es así. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes, adultos. Y luego sigue, y para sus hijos, para quien dice que el bautismo no es para niños. Listo, ahí está, por los suelos esa falsa doctrina, que el bautismo no es para niños. Pero bueno, y esta misma doctrina sabemos que de boca de Jesucristo, del mismo Cristo salió cuando los envió a predicar, y que les dijo en Mateo 28, 18, 19 y 20, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Ven? ¿Cómo dijo Pedro que se iban a ser parte del grupo de los cristianos, que se iban a ser discípulos? Arrepiéntanse y bauticen en el nombre de Jesús. Ahora Jesús dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vamos a ver cómo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora y luego enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Ahí está, primero bautícenlos, luego enséñenles. Aquí ya está hablando de una comunidad convertida. Sin embargo, Hechos de los Apóstoles le estaba hablando a una comunidad que todavía no estaba convertida. En Mateo estaba hablando de una comunidad convertida. Por lo tanto, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos. Ahí por ninguna parte se encuentran las palabras mágicas esas que usan los protestantes. Entonces, ven cómo la Biblia nos enseña otra cosa distinta. Los verdaderos discípulos son los que perseveran en la palabra, como lo dice Juan 8, 31, 32. Sin embargo, siempre habrá quienes dicen ser discípulos, pero en realidad solo buscan doctrinas a su gusto. Eso es, como yo estoy resentido con la iglesia, me salgo y allá pues me hablan bonito y vieras que a gusto se siente, comadre, allá. Te invito al culto allá. No, hombre, doctrina a la carta, al gusto de la gente, eso es todo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar la atención, diestros, son hábiles en el arte de engañar. Eso es todo. Solo si se guarda el Evangelio tal como lo predicaron los apóstoles, es como nos llegaremos a salvar. No solo por unas palabras mágicas que se digan, no. Qué tan fácil, ¿verdad? Tú confiesas, listo, tú crees. ¿Y cómo vas a ser una persona que crea? Creer es todo un proceso de vida. Creer es una perseverancia. Marcos 13:13. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Mateo 24:13. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Como lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Dice, quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán, si la guardan tal como se las anuncié. Ya hay condición. No es de que salvo siempre salvo, a no ser que hayan creído cosas que no son. Esa es la cosa. Bien, entonces vemos cómo se va desentrañando esta falsa doctrina, va cayendo al suelo. Y ya vimos lo que enseña la iglesia. Por la fe
pero perseverando. Y la Biblia dice lo mismo. Solo si se obedece y se trabaja con temor y temblor es que uno puede salvarse. Filipenses 2, 12, 13. Dice San Pablo: así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Trabajen con temor y temblor por su salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Así que trabajen, esfuércense con temor y temblor. ¿Y qué dice la doctrina protestante? No, tú ya declaraste y ya eres salvo, no tienes que hacer nada. ¿Se puede perder esa condición de ser salvo? Pregunta. Veamos qué dice San Pablo. 1 Corintios 9, 26, 27. Así, yo corro, pero no sin saber a dónde. Peleo no como el que da golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido. No sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. ¿Ven? San Pablo sabe que si no le echa ganas, que si no persevera, como dice la doctrina de la iglesia y como dice la Biblia, está descalificado. Aún él dice, yo que habiéndoles predicado, si no les echo ganas, yo puedo fallar. Entonces sí se puede perder la salvación. No es que salvo siempre salvo. Entonces, vean cómo San Pablo sabe que aún los que ya recibieron a Cristo, aceptándolo en su corazón, pueden perder la salvación. Veamos primero a quién les está hablando. Fíjense, segunda de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Ven? Con todos los santos, ahí en la iglesia de Corinto, los que ya aceptaron a Cristo en su corazón, los que ya son salvos. Vamos a ver qué les dice San Pablo. Vamos a ver qué les dice. Dice, bueno, les reitera su condición de discípulos, si vieron con lo que ahorita leímos. Les reitera la condición de discípulos de Cristo, es decir, que ya están salvados. Vamos a ver qué les dice. 2 Corintios 11, 2, 3. Celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues os tengo desposados con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo. Está hablando a esos que ya aceptaron a Cristo en su corazón. Versículo 3. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Pablo tiene miedo de que el diablo les pervierta la mente y que se aparten de Cristo. Les está hablando a los convertidos, a los santos que se encuentran en Corinto, dice, y que están en Acaya, dice. O sea, en esa población, en ese grupo, en esa iglesia, concretamente, son gente que ya aceptaron a Cristo, y les dice, temo que al igual de que la serpiente engañó a Eva, los engañe a ustedes con su astucia, y que pervierta sus mentes, apartándose de la sinceridad con Cristo. ¿Ven? Y en 2 de Timoteo 2:24 habla de que tenemos que predicarles a esos que ya el diablo les pervirtió la mente. ¿Por qué creen que es este programa? Para los que ya se apartaron de la iglesia, decirles y predicarles la verdad conforme a la Biblia, como lo dice de 2 de Timoteo 2:24. Así Dios les conceda convertirse de donde los tiene agarrados el diablo. Lean esa cita para que vean. 2 de Corintios 12, 20, 21. En efecto, temo que a mi llegada no se encuentre como yo querría, ni me encontréis como querríais, que haya
discordias, envidias, iras, ambiciones, calumnias, murmuraciones, insolencias, desórdenes. Temo que en mi próxima visita el Señor me humille por causa vuestra y tenga que llorar por muchos que anteriormente pecaron y no se convirtieron de sus actos de impurezas, fornicación y libertinaje. ¿Ven? Eso es lo que les está diciendo San Pablo, aunque habían repetido las palabras mágicas de aceptar a Jesús en su corazón, se pueden pervertir y pueden caer en todas esas atrocidades esos pecados graves que acaba de mencionar. ¿Por qué les advierte eso? 2 Corintios 13, 2 y 5. Ya lo tengo dicho a los que anteriormente pecaron y a todos los demás, y vuelvo a decírselo ahora que estoy ausente, lo mismo que la segunda vez estando presente. Si vuelvo otra vez, obraré sin miramientos, ya no tendré tanta compasión, los voy a regañar, les voy a hablar duro, dice, y luego versículo 5, examínense, les dice, y vean si permanecen en la fe, pruébense a sí mismos, ¿están seguros de que Cristo Jesús está en ustedes? ¿Y qué? Si no superan la prueba, palabra de Dios. Eso está en 2 Corintios 13, versículo 2 y versículo 5. Dice Cristo, a los convertidos, ¿ven cómo empezó? Pablo, apóstol de Cristo por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ven, a la iglesia, dice, con todos los santos. Les habla a los convertidos, a los que ya aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Listo? Les dijo, no se preocupen por nada, ustedes son salvados. Ustedes no pierden la salvación por nada. No les dijo así San Pablo. ¿Saben qué les dijo? ¿Saben qué les dijo? 2 Corintios 13:5, examínense y vean si permanecen en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿Están seguros de que Cristo Jesús está en ustedes? ¿Están seguros? Después de que ya les nombró todos los pecados graves en que pueden caer, y unos no se han convertido todavía, aunque ya dijeron, Señor, Señor. ¿Por qué no hacen lo que les digo? ¿Y qué? Si no superan la prueba. Palabra de Dios. Bueno, pues seguiríamos dando citas bíblicas a diestra y siniestra. Pero miren, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. Eso se los voy a dejar de tarea para no repetir y repetir y repetir, porque la Biblia está llena de palabras que hablan de perseverancia, perseverar en la fe. Serán verdaderos discípulos míos si perseveran. Es mi palabra es la verdad, y la verdad los hará libres. Al igual cuando habla a los Gálatas también, ahorita les habló a los Corintios, también a los Gálatas les habla. Ahí pueden ver en Gálatas 1, del 1 al 5. Pueden ver también que les habla a los convertidos. También a los Gálatas les habla. Y Gálatas 3, 26 al 27. Gálatas 5, 13. Gálatas 5, 16, 21. Todo eso habla a personas ya convertidas que pueden perder la salvación. No es cierto eso de que salvo, siempre salvo. Es una doctrina diabólica. Pero, ¿por qué diabólica? Pues porque lo dice la Biblia, simplemente. Solo por eso. Miren, 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 en adelante. El Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Ven? A mí el Espíritu me inspira y a mí yo no necesito que nadie que me enseñe que no es cierto que ¿Y qué dice San Juan? Disciernan los espíritus, porque hay espíritus engañadores que te llevan a predicar doctrinas diabólicas. Solamente vamos a leer un pedacito de Gálatas. Miren, en Gálatas 5, 16, 21 dice:
Por mi parte os digo, dice San Pablo, le está hablando a esos ya convertidos, que quede claro, porque al principio dice Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están en las iglesias de Galacia. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por usted, por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, a los que ya están salvos por la fe, a eso les está hablando. Ahora veamos qué les dijo pues a los Gálatas. Por mi parte os digo, si viven según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Versículo 17. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que queráis. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas como fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, ira, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales los prevengo, como ya los previne antes. Los prevengo. ¿A quiénes? A los Gálatas convertidos, a los que ya recibieron a Cristo, a los que ya recibieron esa salvación. ¿Por qué los previene? Está hablando de una comunidad de convertidos, pues, que ya frecuentaba Pablo desde antes. Y les dice, como ya se los dije antes. ¿Ven cómo lo frecuentaba antes? Y sigue en la Biblia diciendo que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por si no escuchaste, todos esos pecados graves que mencionó Pablo en una lista, sobre los cuales los prevengo y que ya los previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, no lo heredarán. No sé en qué idioma, porque no sé más idiomas, en francés, inglés, decírselos. Pues se los digo en el único que sé, en español. Esos no heredarán el reino de los cielos. ¿A quiénes está hablando? A los salvos, a los que ya están salvados por la fe, por la gracia. ¿Qué quiere decir? Que la pueden perder si Pablo no los pone abusados. Se los prevengo. Esto está clarísimo aquí. Perseveren hasta el final. Ese se salvará. Entonces, lo que acabamos de decir está en Gálatas 5, del 16 al 21. Y lo último que dice, no heredarán el reino de los cielos, es versículo 21. Pues así tenemos muchas citas bíblicas, pero no terminaríamos. Nos faltaría tiempo para hablar de todo lo que el Señor nos quiere decir, pero tenemos una hora nada más. ¿Qué le vamos a hacer? Esos católicos están ya zafados, mira, que dicen que se necesitan las obras para salvarse. Nosotros decimos que solo la fe, dicen los protestantes. Y la iglesia enseña que sí, que sin la fe nadie puede agradar a Dios, y que por la fe nos vamos a salvar, que es gratuita y es por gracia. Pero ya vimos en Gálatas 5, 6 cuál es la fe genuina, la fe verdadera, que es la que hace obras, no por hacerlas y para quedar bien, sino por la caridad. ¿Ves? Esa es la fe de veras. Y la iglesia dice, el que persevera en las obras. Vamos a ver si la doctrina protestante es bíblica o es bíblica la doctrina católica, porque aquí estamos buscando la verdad. Aquí estamos en un campo neutral que es la Sagrada Escritura. Todo el mundo la tiene, ábrenla, y si no, solo anotan las citas bíblicas.
La recompensa será según las obras, no solo por la fe. Es que yo ya declaré que Jesús es el Señor y mi pastor me dijo que con eso bastaba para ser salvo y que no iba a perder la salvación nunca, que no me preocupara. Claro, no te quiere dejar ir. Como estás dando el 10% cada semana, cada quincena, ni loco te deja ir. Con tal de que no te vayas, mira, te dice, tú eres salvo, siempre salvo. Las obras no son necesarias. Esas si las quieres hacer, bueno, y si no, mira, es que los católicos están locos. Ajá. Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Palabra de Dios. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Versículo 17 del capítulo 2 de Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Versículo 18. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. Ahí te va este caramelo de chocolate para que te lo comas, para que lo disfrutes. Palabra de Dios. Versículo 20. ¿Quieres saber tú, insensato? Bueno, aquí le pusieron bonito, porque la traducción de la Biblia es de otro modo. Algunas tonto, otras dice tonto. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? ¿Quieres saberlo? Pues te lo digo. Segundo capítulo de la carta de Santiago, versículo 20. Ahí está. Versículo 24 del capítulo 2 de Santiago. Ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Sí se necesitan, pero no solamente. Santiago 2, 24. ¿Cómo que por las obras? Estos católicos, mira, es que ya están delirando. A ver, Romanos 2, 5, 6. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada cual según sus obras. Apocalipsis 20:13. Y el mar devolvió los muertos que guardaba, la muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Apocalipsis 22:12. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Mateo 7:19. Todo árbol que no da fruto es cortado y arrojado al fuego. La fe que actúa produce obras. Primera de Pedro 1:17. Si llamas Padre a quien, sin acepción de personas, juzga a cada cual según sus obras. Condúzcanse con temor durante el tiempo de vuestro destierro. Condúzcanse con temor mientras están aquí en la tierra, para que cuando nos llegue la pelona, la calaca, seremos juzgados según por nuestras obras, y vamos a llegar allá. Ay, Señor, ¿cómo que según mis obras? Me dijo el pastor que era yo salvo, siempre salvo, y que eso no importaba. No, mi hijo, y luego no tenés buenos ojos y no sabía leer para que estudiara la Biblia. Pues sí la tenía, pero yo le creía al pastor, y todo lo que decía el pastor es palabra de Dios, aunque no esté en la Biblia. Y todo lo que digan los curas, aunque esté en la Biblia,
Esa no es palabra de Dios. Pues reprobado, mi hijo, reprobado. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. ¿Han oído en todas estas citas bíblicas que les he dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y las demás como 40 les he dado ahora. No, Romanos capítulo 10, versículo 9. Ahí sí confiesas con tu boca y listo, no ocupas más. Error, error, error. Y no error porque yo lo diga. Mira, aquí está en la Biblia. ¿Por qué no la abres? ¿Por qué no la estudias? Tú que eres tan bíblico y que la traes abajo del sobaco y dices, vamos al culto. Pues ¿cuál? Pues estúdiala. No te la pongas de cabecera, no te la vas a aprender por ósmosis inversa. No, esa mira, hay que dedicarle tiempito. Hay que dedicarle tiempo. Y sí con la inspiración del Espíritu, pero hay que ir a donde está la verdad, como pilar y base. ¿Dónde? En la iglesia. 1 Timoteo 3:15. Hebreos 12:14. Otra más. ¿Ya llenaste el cuaderno? ¿Estás anotando? Púntale ya se te calentó la mano. Procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¡Qué caray! No, Señor, pero nosotros hicimos milagros y prodigios y sanamos en tu nombre y pusimos las manos en la iglesia, no en la iglesia verdadera, porque acá sí hay milagros. Mateo 7, 21, 23. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Caray, no dice los que hayan proclamado con su voz, no dice eso, ninguna parte. Allá sí lo dice, y sí hay que hacerlo, pero hay que interpretarlo en el buen sentido. Hay que proclamar al Señor con nuestra boca, hay que gritar al mundo que Él es nuestro Señor, con hechos y también con palabras. No digo que eso esté mal, no le estoy quitando el crédito a la Biblia. Le estoy quitando el crédito a los que sacan el texto fuera de contexto y lo quieren interpretar a su manera, diciéndole a los que son sencillos de corazón que no necesitan hacer nada más, cuando la Biblia sí dice. ¿A dónde los vas a llevar? A los que te escuchan, a la perdición, junto contigo que estás enseñando cosas torcidas. Advertido estás, advertido estás. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Acá sí hay profetas, no como en la iglesia. ¿No expulsamos demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré. Felicidades, pásenle. No, a ver. Jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes que hacen el mal. Duras palabras. Yo no quisiera estar en sus zapatos. No. No descuidemos la salvación. Por último les digo, Hebreos 2:3. ¿Cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan gran salvación, la cual comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue luego confirmada por quienes la oyeron? ¿Ven? Los apóstoles. Por eso la iglesia es apostólica y hay que oír a la iglesia. No hay que apartarnos de la verdad, porque ella es columna y base de la verdad, donde está la plenitud del Dios Todopoderoso. Efesios 1, 22, 23. Así que yo les invito a seguir preparándose y estudiando. Les voy a echar un comercial para el día 9 de abril. Va a empezar la escuela de la fe, la escuela para prepararnos todos los laicos, para seguir formándonos en la fe aquí en la parroquia. Esa escuela va a iniciar el lunes 9 de abril a las 4 de la tarde. Si no puedes ir el lunes a las 4, también se va a repetir para los que no pueden ir el lunes, el día martes a las 7 de la tarde, 7 de la noche. Vamos a dar una materia que se llama Introducción a las Sagradas Escrituras y otra materia que se llama Eclesiología, para saber la historia de nuestra iglesia
y cómo es que a través del tiempo ha prevalecido. Introducción a las Sagradas Escrituras, materia 1, materia 2, eclesiología. Todos están invitados a estudiar más y a formarse en la fe. Escuela de la Fe Bíblica en la parroquia Santiago Apóstol, lunes 9 de abril y martes 10 de abril. Invitados todos invitados, para que luego no digan yo me salí de la iglesia porque ahí no enseñan la Biblia, ahí prohíben enseñar porque quieren meterles mentira. Ya no van a tener pretexto. Ahí va a haber la escuela bíblica. Bien, pues los exhorto a seguirse preparando, a seguir viendo este programa por el canal 11 y escuchándolo por la radio 89.9. Por hoy damos por concluido este tema y tenemos una cita la próxima semana. Que pasen muy buena noche.